¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. Dios lo puede todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará? Así es, mi Señor. Tú lo puedes todo. No hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada imposible para ti, mi Señor. Cuando nosotros aprendemos a depender totalmente de ti, Señor, tú te glorificas, porque dice tu palabra que tú recompensas a los que se acercan con fe. Tú traes un premio hacia tus hijos cuando nosotros dependemos y cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe está puesta en ti, Señor. La fe activa los milagros, la fe activa el poder de nuestro Dios. Por eso no hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para ti, mi Señor. Por eso, Señor, seguimos confiando y seguimos dependiendo totalmente de ti, Señor. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú lo puedes todo. Tú eres el Dios que sigue haciendo milagros. Por eso tu palabra dice, Señor, en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya. Eres digno, Señor. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Saluda a la persona que está a tu lado y dile: me da gusto verte, me da gusto saludarte. Gloria a Dios. Pues son bienvenidos cada uno de ustedes. Gloria a Dios. También a los que están en línea son bienvenidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es digno de ser glorificado. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a comenzar con la palabra. Y hace 8 días comenzamos viendo, o más bien ya desde hace 15 días comenzamos viendo que la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces voy a pedir a los niños que salgan por favor a su clase, y mientras que salen, pues recordemos un poquito de lo que vimos hace 8 días. Mirábamos hace 8 días 2 palabras, 2 definiciones, 2 significados de la palabra palabra, porque ahí dice y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vimos 2 palabras. La primera, el rema. ¿Sí? El rema. ¿Qué es el rema de Dios? El rema de Dios es cuando la palabra queda impregnada, sellada en el corazón de cada uno de nosotros, y la activamos la palabra, y cuando activamos la palabra tiene poder. Por eso tú vas a recordar lo que dice las Escrituras en Génesis. Cada vez que Dios hacía un milagro o hacía la creación, la Biblia dice que Él declaraba: sea la luz, y era la luz.
sea esto, divídanse la tierra y el mar, sepárense. Y cada vez que él terminaba un milagro, pues más bien cuando él declaraba la palabra era activada para los milagros. Tú vas a recordar también, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, nos habla de un centurión, y eso lo vimos en la oración los martes, cuando dice la Biblia que el centurión, ¿sí?, declaró la palabra. Más bien Jesús le dijo: voy a ir a tu casa, voy a ir a tu casa para orar por tu siervo. Y el centurión le dice: no, Señor, porque no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente, ¿qué dice? Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y la Biblia dice que Jesús quedó tan asombrado por la fe que había en este hombre, que él dijo: solamente, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Y la Biblia dice que cuando Jesús no tuvo que decir nada, dice que él le creyó. Más bien Jesús escuchó la palabra de fe que el centurión declaró, y en ese momento dice la Biblia que vino el milagro en la vida de su siervo. Entonces, cuando el rema de Dios está activada en nuestro corazón, cuando la palabra no solamente está quedando como el logos, porque el logos es solamente cuando yo memorizo la palabra, cuando yo estoy leyendo la palabra y tomo un tiempo para leerla, pero no está quedando la palabra sellada en mi corazón, entonces no hay un efecto. Pero Dios quiere que el rema de Dios esté trayendo la revelación de Dios para que la palabra quede aquí en mi corazón. Por eso dice la Biblia, tú vas a encontrar, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 8. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice. Romanos 10, capítulo 10, versículo 8. ¿Qué afirma entonces? Léalo. Cerca de ti está, ¿qué? La palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces dice la Biblia: cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Entonces, cuando la palabra está en el corazón, la palabra está quedando el rema de Dios en nuestro corazón. Tu boca va a declarar la palabra para que sucedan los milagros. Versículo 9, fíjate lo que dice: que si confiesas, ¿con qué? Hay una declaración, una confesión con tu boca. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más? Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Recuerden que la palabra salvación viene de dos raíces: soterión y sotería. Amén. Y ya ustedes saben la definición. Entonces dice allí, ahí están las dos cosas: que si confiesas con tu boca, una confesión, una declaración con tu boca. Después dice: y crees en tu corazón. ¿Dónde se genera la fe? En el corazón. ¿Y a qué dice aquí? Dice: y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Qué va a suceder? Serás salvo. En otras palabras, hay sanidad, hay prosperidad, hay rescate, hay salida, hay entrega, hay preservación, hay rescate, hay liberación. Todo eso se va a mover cuando con tu boca y con tu corazón estás declarando la palabra. Ahora, versículo 10 dice: con el corazón, dice, porque con el corazón se cree. Otra vez, vamos a ver las dos cosas: corazón, boca. Porque con el corazón se cree para ser justificado,
pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces son dos instrumentos que Dios usa para que la palabra sea activada. Uno, el corazón, porque en el corazón se cree. ¿Qué hace la boca? La boca lo confiesa. La boca confiesa con fe lo que yo espero recibir de parte de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso comenzamos viendo hace 8 días lo que es el rema y la palabra el logos. Ahora, tú vas a recordar que también vimos en Santiago, y en el libro de Santiago tú vas a encontrar algo muy importante cuando dice en el capítulo 1, versículo 21. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Por esto, despójense de toda inmundicia, de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene que poder para salvarles la vida. Entonces, aquí en la versión que yo tengo dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Entonces ahí nos detuvimos un poquito hace 8 días, cuando la Biblia nos dice, en la versión 60 dice: por lo cual desechando toda inmundicia. ¿Por qué tenemos que rechazar, tenemos que desechar toda inmundicia del corazón? Porque ya mirábamos en Romanos 10, versículo 8, 9 y 10, que Dios usa esas dos partes de nuestro cuerpo. Usa el corazón para plantar una verdad, para plantar la palabra, y la boca para confesarlo. Pero aquí en Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: por lo cual desechando toda inmundicia. En la versión que les acabo de leer, la primera dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Entonces, para que la palabra no tenga estorbos, tenemos que entender que el corazón tiene que estar libre de pecado, tiene que estar libre de toda maldad. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro de la fe, el centro de la confianza. Pero si yo estoy albergando estoy albergando pecado, maldad, inmundicia, entonces eso no me permite que la palabra se desarrolle, que la palabra se active. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no lo busquen, pero en Mateo capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice? Mas bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otra vez, ¿cómo dice? Más bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Entonces, para que yo pueda ver a Dios, ¿cómo debe de estar el corazón? Limpio. En San Juan capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, nos habla acerca de Nicodemo, que va de noche para ver a Jesús. Y él le pregunta: Señor, ¿qué debo de hacer para poder heredar el reino de los cielos? Y en el versículo 3 de San Juan 3:3, Jesús le dice: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, quiere decir que el corazón tiene que estar limpio, puro, sin contaminación, sin maldad. Y mirábamos al final del día, hace 8 días, mirábamos una definición que hay en el diccionario acerca de la palabra desechando. Te lo voy a leer porque eso fue lo que leí ya al final cuando estábamos orando.
dice desechando, literal, dice al verse despojado. ¿Cómo se hace con la ropa sucia? Después dice, el tiempo de este verbo griego recalca la importancia de despojarse de todo pecado antes de recibir la palabra de Dios. Otra vez, el tiempo de este verbo griego recalca la importancia de despojarse de todo pecado antes de recibir la palabra de Dios. Entonces, para que la palabra yo pueda aceptarla, mi corazón pueda aceptar la palabra, mi corazón tiene que despojarse de toda maldad, de todo pecado. ¿Y qué más dice aquí? Fíjate lo que dice. Dice, algunas veces se usa incluso para identificar la cera de los oídos. Y aquí tiene que ver con aquellos pecados que afectan el oído espiritual de los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué afecta el pecado los oídos? Porque la Biblia dice en Romanos 10:10 que la fe, es Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si la palabra no está entrando por mis oídos para generarse la fe, para tomar una promesa a través de la palabra que Dios me ha dejado, es porque hay un problema en los oídos. Y aquí lo define como la cera de los que hay a veces en los oídos que no permite escuchar correctamente. La cera que hay en los oídos a veces están bloqueando el sonido. Tal vez sí escuche, pero no correctamente. Y aquí la Biblia dice que nuestros oídos son muy importantes, porque el oír la palabra de Dios va a infundir una fe para tomar algo que yo necesito a través de la palabra que Él tiene para mí. Entonces, ¿qué hace la maldad? ¿Qué hace el pecado? Aquí lo está poniendo como el ejemplo de la cera en los oídos. Por eso nosotros tenemos que estar libres y desechar todos los días el pecado que hubiese en nuestra vida. Tú vas a recordar, por ejemplo, en el libro, en los evangelios, en Mateo capítulo 6, ¿qué dice las escrituras? En Mateo 6, versículo 10, fíjate lo que dice. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya ustedes saben la oración. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos, ¿qué dice? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero ¿cómo comienza? Versículo 12, en la oración. ¿Cómo comienza el versículo 12? Perdónanos nuestras deudas. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar delante de Dios, y cuando yo estoy orando, una de las cosas que Dios me pide a través de la oración del Padre Nuestro, decirle: Señor, perdónanos nuestras deudas. ¿Por qué una deuda? ¿Por qué Jesús dice perdona nuestras deudas? Perdona nuestras deudas. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 6 versículo 23, ¿qué dice? ¿Quién se lo sabe? Apónselos, porque no se lo saben. Porque la paga del pecado, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es paga? ¿Mandé? Un pago. Entonces, cuando una persona está pecando, se vuelve un ¿qué?
un deudor. Se vuelve un ¿qué? Un deudor. Por eso dice, porque la paga del pecado. En otras palabras, Jesús está diciendo, ya pagué la deuda que tú ya tenías. Tenías una gran deuda. Y si sacamos toda una lista desde que comenzaste a estar consciente de lo que es bueno y lo malo, y hacías lo malo, ya desde ahí ya viene una lista de todo lo que tú hiciste. Ahí viene una lista de todos los pecados, errores, maldad que tú habías hecho. Ahí viene una lista. Pero cuando tú vienes a Jesús y le dices, Señor, perdóname, límpiame, Señor, rescata mi alma del pecado, de las tinieblas y de las maldiciones, y me arrepiento y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, en ese momento, ¿qué dice el Señor? Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, cuando yo hago una confesión de mis pecados, en ese momento la deuda queda cancelada. Pero ya desde que nos arrepentimos, ya no hemos pecado, ya no hemos hecho cosas malas. A ver, ¿cuántos ya no han hecho nada de lo malo? Levante la mano. Somos mentirosos porque sí, a veces mentimos, a veces decimos cosas que no son correctas, seguimos pecando. Por eso en el Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestras deudas, Señor. Las deudas que yo tuve el día de ayer, Señor, perdóname, papá. Hoy termina el día y yo te pido, Señor, que lo que haya hecho en este día que no ha sido de tu agrado, perdóname. Por eso en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas. En otras palabras, quiere decir que todos los días tenemos que estar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname lo que yo haya hecho en este día que haya sido malo. Perdóname, Señor. Sin darme cuenta, tal vez dije algo que lastimó, tal vez yo hice algo que no era bueno, pero perdóname esas deudas. Entonces, el corazón es muy importante, porque aquí estamos entendiendo que el tiempo de este verbo griego recalca la importancia de despojarse de todo pecado antes de recibir la palabra de Dios. Y después tengo esto, algunas veces se usaba incluso para identificar la cera de los oídos. Y aquí tiene que ver con aquellos pecados que afectan el oído espiritual de los creyentes. ¿Qué afecta qué? ¿Qué afecta qué? Los oídos espirituales de los creyentes. Es muy difícil que alguien, que sus oídos estén cauterizados, que sus oídos estén tapados, porque tú vas a encontrar en Isaías capítulo 50, ya lo hemos leído anteriormente, pero en Isaías capítulo 50, versículo 4, tú vas a encontrar cuando el profeta dice, el Señor omnipotente me ha concedido tener una ¿qué? Una lengua instruida, para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta. Y también, ¿qué dice? Subrayen ahí en su Biblia, si es que traes. Y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice aquí, dice, y también me despierta. Toquen sus oídos, dile al Señor, y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. ¿Para que escuche qué? Como los discípulos. ¿Qué es un discípulo?
un alumno que estamos aprendiendo día con día la palabra del Señor. Pero para que se destapen mis oídos, dice el Señor, despójense de toda maldad, despójense de todo pecado. Porque si no hay un despojo de nuestros pecados, de nuestra maldad, de lo que hacemos, entonces eso va a evitar que la palabra pueda entrar por mis oídos, generar fe y mi boca pueda confesar con la fe una promesa, una palabra para activar el poder de Dios. El pecado es terrible cuando está en la vida de una persona. Ahora, ahí mismo en Santiago encontramos otra palabra. Ahí dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando toda, dice inmundicia, y después dice y abundancia de malicia. Abundancia de inmundicia, perdón, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Te voy a leer la palabra malicia. Tú vas a encontrar en la palabra que la palabra malicia en el Nuevo Testamento es traducido del griego kakia, que tienen los siguientes significados. ¿Qué significa la palabra malicia? Kakia, con cada kilo. Kakia. Y que dice que tiene los siguientes significados. Número 1, perversidad, maldad. ¿Qué es la palabra malicia? La palabra malicia viene de la palabra perversidad, maldad. Y tú vas a encontrar en 1 de Corintios 14:20, ¿qué dice? 1 de Corintios 14:20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Te lo voy a leer en esta versión. Hermanos, no se hagan niñitos en facultades de entendimiento, más bien sean pequeñuelos en cuanto a la maldad. Sin embargo, lleguen a estar plenamente desarrollados en facultades de entendimiento. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, aquí dice, no se hagan niñitos en facultades de entendimiento. Dice, más bien sean pequeñuelos en cuanto a la maldad. Quiere decir que cuando nosotros estamos conscientes que hay maldad en nuestra vida, el apóstol Pablo dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de ser no niñitos en la facultad de entendimiento. ¿Por qué? Porque ya estamos conscientes que las cosas que yo hago es pecado. Y que el pecado no me permite aceptar la palabra de Dios para que el rema de Dios se active para los milagros, para que yo pueda ver el poder de Dios. Si no dice la Biblia, aquí dice más bien sean pequeñuelos en cuanto a la maldad, sean conscientes de la maldad, sean conscientes, seamos conscientes de lo que hace la maldad, el pecado en la vida de una persona. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado lo que hace es separarme, como dice Romanos 3:23. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, están como destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tú y yo estamos conscientes lo que es pecado, lo que es pecado. Y hace 15 días Isaac tocó un versículo de Santiago que dice:
el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Otra vez, ¿qué dice? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Quiere decir que ya no estamos ignorando lo que es el pecado, sino ya estamos conscientes de lo que es el pecado. Y es por eso que muchos de nosotros estamos fallando, y cada uno de nosotros a veces no permitimos que la palabra de Dios esté desarrollándose en nuestra vida. Hay otro versículo en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1. Fíjate lo que dice. Léalo. Por lo tanto, otra vez, por lo tanto, abandonando toda ¿qué? Maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Entonces, otra vez, ahí nada más, mira. Por lo tanto, dice, abandonando toda maldad y todo engaño. Y después dice, hipocresía, envidias y toda calumnia. En esta versión que yo tengo, te lo voy a leer. Dice, por consiguiente, desechen toda maldad, de todo engaño, dice, y todo engaño, hipocresía, envidias y toda suerte de difamación solapada. Ahora, versículo 16. Versículo 16. Eso es actuar como personas que libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Ahora, te lo voy a leer en esta versión. Sean como personas libres y, sin embargo, tengan su libertad no como disfraz para la maldad, sino como esclavos de Dios. En otras palabras, no hay que disfrazar el pecado. ¿Qué es disfrazar el pecado? No, es que yo dije una mentira, pero es una mentira blanca. No, entonces, ¿hay mentiras blancas, negras, azules, amarillas? No, cuando Dios dice desechen toda mentira, no está diciendo la mentira negra, porque hay mentiras blancas. No, ahí muchos de nosotros disfrazamos el mismo pecado. Nos justificamos. Por eso dice el apóstol Pedro, dice, eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. No tenemos que disfrazar nada. Ahora te voy a leer una parte, un párrafo de lo que dice la libertad como pretexto para hacer lo malo. Fíjate lo que dice. La libertad para el pretexto para hacer lo malo, los creyentes deberían disfrutar su libertad en Cristo, pero no deberían ponerse un velo o una máscara de libertad para cubrir lo que en realidad es pecaminosidad y maldad. No tenemos que ponernos una máscara o disfrazarnos para no decir, bueno, yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo esto. No, ser sinceros y decir, papá, yo hice esto, papá, Dios, pequé, hice la maldad y cometí un error, hice esto y esto, me arrepiento, Señor. ¿Por qué tengo que venir delante de Dios y decirle, papá Dios, no tengo que disfrazar nada? Tengo que llegar delante de tu trono con libertad y decirte, papá, yo pequé, cometí este error. Pero ¿por qué ir con Dios? Porque Él ya lo sabe desde antes de que tú llegues delante de Él y decirle, Señor, yo pequé y hice esto y esto. Él ya lo sabía. Pero Él espera
que cada uno de nosotros no disfracemos el pecado, que no le pongamos una máscara al pecado, que no, como dice aquí este párrafo, dice la libertad como pretexto para hacer lo malo. Es que yo hice esto por culpa de esta persona. No, pues yo fui tentado por esto y por esto y por esto. No. Examinemos nuestro corazón, porque todo lo que haya en nuestro corazón nos va a llevar a pecar, nos va a llevar a hacer cosas incorrectas. Pero ¿por qué Dios me está hablando acerca de esto, de lo que es el pecado? Porque este es el tiempo, iglesia, que cada uno de nosotros tengamos que permitirle al Espíritu Santo que la palabra esté siendo sembrada, implantada en nuestro corazón, para que el rema de Dios esté actuando, esté haciendo lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. A través de su palabra. Si yo quiero mantenerme en el logos de Dios, no va a suceder nada. No va a suceder nada. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Ya leíamos en el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 13. En el 12 pues ya ustedes van a recordar que dice que después de mucho tiempo ya deberíamos de ser maestros. Pero fíjate lo que dice aquí. Es Santiago, ¿qué te dije? 5:13, no es este. Sí. No, perdón. Hebreos capítulo 5, versículo 13. El que solo se alimenta de leche, que dice, es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño ¿de qué? De pecho. Versículo 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Por qué han ejercitado su qué? Su facultad de percepción espiritual. ¿Por qué estamos hablando acerca de desechar el pecado? Porque no se puede sembrar una palabra cuando hay maldad, cuando hay pecado. Ni tampoco puedo disfrazar el pecado o poner una excusa o culpar a alguien porque yo hice eso porque por culpa de tal persona. Eso fue el error que tuvo Adán. ¿Qué dijo? La mujer que tú me diste. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? ¿Culpó a quién? A Eva. Él hubiera dicho, sí, Señor, lo comí, me arrepiento, te desobedecí. Pero lo primero que él dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer y yo lo comí. Eva, ¿qué dijo? La serpiente tiene la culpa. La serpiente me dijo que yo comiera y yo lo comí. ¿Y la serpiente qué dijo? No dijo nada, porque ya había provocado maldad en la vida de Adán y Eva. No tenemos que disfrazarlo. No tenemos que ponerle una máscara al pecado. O si yo he hecho algo, no tengo que ponerme una máscara. Ahora, la otra palabra, ya vimos la primera palabra de la palabra caquía, perversidad, maldad. La otra palabra en el capítulo, en el número 2,
voluntad. La palabra caquía o malicia se define también como mala voluntad. Y aquí la palabra mala voluntad quiere decir despecho, es decir, malicia, y en el sentido moderno de la palabra. ¿Qué es despecho? ¿Qué es despecho? ¿Mandé? ¿Qué es despecho? Lleno de despecho y resentimiento. Está despechado porque no lo eligieron a él. Empieza a guardar resentimiento. La malicia aquí dice que es mala voluntad, despecho, es decir, malicia. ¿Qué es despecho? Lleno de despecho o resentimiento. El corazón puede guardar mucho resentimiento. El corazón puede guardar mucho resentimiento de lo que hayan hecho o lo que hayan hecho en contra de él o de ella, y el corazón se empieza a llenar de mucho ¿qué? Resentimiento. Entonces yo tengo que desechar eso. Tengo que ser libre de todo resentimiento que haya habido en mi corazón. Porque eso es como una atadura, algo que me está impidiendo que la palabra sea implantada en mi corazón. Cuando yo he tenido un desprecio, o cuando yo he tenido lo que dice aquí, cuando es un resentimiento por alguien, por algo que me hicieron, sin darme cuenta, esto va a estar dañando mi corazón y estar dañando mis emociones, mis sentimientos, mis anhelos, mis deseos, mis pensamientos. Por eso el resentimiento tiene que ser desechado de nuestra vida. Bueno, me hicieron algo, tomo de la gracia del Señor. Alguien provocó un resentimiento en mi corazón por algo. Me siento resentido porque hicieron esto y esto en mi vida. Pero si yo dejo que ese resentimiento esté en mi corazón, esto me va a dañar. Entonces, ¿qué debo de hacer? Lo que debo de hacer es ir al trono de la gracia, conforme a lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16, que dice: así que acerquémonos, fuerte, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Señor, en mi corazón ha habido resentimiento por esto y por esto y por esto, porque ellos hicieron esto, por esta persona que me hizo esto. Hay tanto resentimiento en mi corazón que no he podido perdonarlo. Pero el Señor dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar ¿qué? ¿Hallar qué? Hallar la misericordia, perdón, hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Papá Dios, la gracia esté trabajando en mi vida. Yo había tenido resentimiento, pero hoy tomo de la gracia, tomo de tu gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Charis, un favor inmerecido, un regalo. Pero también hemos visto que la palabra gracia quiere decir gozo, placer, deleite, dulzura, amabilidad y encanto. ¿Qué hace la gracia?
la gracia rápidamente empieza a ministrar mi corazón. Y si había resentimiento, la palabra gracia o la misma gracia viene y comienza a ministrar mi corazón, y ya no tengo resentimiento, ya no guardo resentimiento en contra de alguien. ¿Por qué? Porque la gracia ya está trabajando en mi vida, en mi corazón. Entonces, por eso es la palabra malicia. Malicia. Si la malicia está ahí contaminando mi corazón, una de las cosas es resentimiento, traer resentimiento en mi corazón. Y ya estamos a la expectativa que nadie me vuelva a lastimar esas áreas de mi corazón. ¿Por qué? Porque ya hubo un resentimiento en contra de alguien, o porque me hizo algo esta persona. Ahora debo de tener mucho cuidado. Pero la gracia, al trabajar en nuestras vidas, ¿y cuál es una de las definiciones de gracia? Es gozo. No pierdes tu gozo. Amén, amén. Y al no perder tu gozo, tú vas a encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ya no lo lean, ya se lo saben. Así lo puso. En cambio, el fruto del Espíritu es ¿qué? Léanlo ustedes. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. La gracia rápidamente te cubre, te guarda tu corazón, para que todo resentimiento sea desechado. Porque si hay resentimiento, esto va a impedir que la palabra de Dios sea implantada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo la palabra ahorita? ¿Qué está haciendo la espada? Está cortando cosas que a mí no me gustan. Que Dios me diga qué debo de hacer, o que alguien me diga qué es lo que debo de hacer. No, la palabra ya está cortando. La palabra, la espada ya está penetrando hasta el corazón. Solamente me toca a mí obedecer la palabra, decirle sí, Señor, que la espada siga tocando esas áreas de mi vida. No me gustan, pero que la palabra tuya, Señor, se encargue de ir cortando, limpiando mi corazón, para que la palabra quede implantada en mi vida. El rema de Dios. Pónganse de pie. Padre, gracias te damos hoy en esta tarde, en el nombre de Jesús. Sabemos, Dios, que el pecado no permite que el rema de Dios sea sembrada, plantada en nuestros corazones. Y muchos de nosotros nos quedamos solamente en el logos, y podemos pasar años y años y años, y solamente logos, y no está el rema, no está la palabra. Y en este tiempo, Señor, vamos a necesitar el rema de Dios. En este tiempo urge que el corazón tenga el rema de Dios, porque habrán tiempos difíciles. Están viniendo cosas
que se están cumpliendo en tu palabra. Y todo aquel que tenga el rema de Dios se va a sostener por las promesas, por la palabra. Aunque vengan cosas terribles en nuestro mundo, en la tierra, pero la iglesia va a permanecer firme. La iglesia, por eso Jesús le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no está sobre Pedro. La iglesia no está fundada sobre Pedro. Jesús dijo de él mismo: sobre esta roca edifico a mi iglesia. Y si la iglesia, que somos cada uno de nosotros, Señor, estamos poniendo buenos fundamentos a través de tu palabra, venga lo que venga, suceda lo que suceda, oigamos y veamos cosas que están pasando en nuestro alrededor, pero eso no me atemoriza, porque nuestra confianza está en ti. Por eso el salmista David decía, o dice en su palabra de Dios: unos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero es porque la palabra, el rema de Dios, está plantada en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Ni aun cuando escuchemos algo, no nos va a inquietar, porque vamos a agarrar la palabra y decir: por sus llagas hemos sido sanados. Aunque oigamos rumores que va a haber escasez, no, nuestra fe en la palabra nos dice: nuestro Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, papá, por la palabra profética más segura que nos has dejado. Gracias, papá, por la palabra que tú estás sembrando en nuestro corazón y que está limpiando, porque en Juan capítulo 15 ya vosotros ya habéis sido limpios por la palabra que os he hablado. La palabra está limpiando, la palabra está purificando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si hay algo que tengas que decirle al Señor, confiésalo, confesémoslo y dígale: Señor, hay áreas de mi vida que no me he despojado. Señor, quítalo, quítalo. Me despojo de eso. Es como quitarme una prenda sucia. En el nombre de Jesús, que no va a estorbar nada en mi vida, en mi corazón. En el nombre de Jesús, porque mis sentidos espirituales tienen que estar bien, Señor, centrados en la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, muchas gracias, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, amén. Ahora toma lo que es de Dios, lo que le pertenece a papá. Dáselo con un corazón agradecido, porque Él te ha dado el trabajo, porque Él te ha dado la facultad, te ha dado la habilidad para desarrollar tu trabajo. Y ahora, por agradecimiento, dile: Señor, aquí está lo que a ti te corresponde. Papá Dios, bendice las generosidades. Bendice, Señor, la economía. Bendice, Señor, su trabajo. Bendice la empresa. Bendice todo lo que ellos emprendan. En el nombre de Jesús,
y que esa fuente sea una fuente abundante en el nombre de Jesucristo. Papá Dios, si yo estoy dejando que la palabra tuya se esté implantando en mi vida y la palabra está generando la fe, estoy listo para tomar pasos de fe y dar lo que a ti te corresponde, Señor. Dar mis generosidades, sabiendo, Señor, que tú lo multiplicas y lo haces abundar en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu palabra. Yo le creo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pasen y den su ofrenda, sus diezmos al Señor. Gloria a Dios. Muy bien, pues Dios bendiga a todos los que están en línea. Esperamos verlos pronto y no se queden en su casa. Los esperamos dentro de 8 días. Dios les bendice.